Giordano, buenas tardes, gracias por venir. Sebastián Galmarini, aquí a mi derecha y a su izquierda. Demian Maya, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y además Leandro Santoro, que también está con nosotros. Gracias por estar esta tarde, ¿eh? No, gracias por venir. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría saber cómo o qué se espera del discurso del presidente. Empiezo por aquí, por la izquierda, dale. Por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. Vamos con Giordano. Bueno, ya hay trascendidos, que ya si fuera así es repudiable, de que el presidente de la Nación va a inaugurar su campaña electoral el 1 de marzo en las sesiones en el Congreso. Yo creo que los trabajadores nada tienen que esperar porque es un gobierno que le ha declarado la guerra a los docentes, ha venido, digamos, a arrodillarse ante el rey de España y dice que dentro de poco va a visitar a Donald Trump, cuando es presidente repudiado en todos lados por ser reaccionario, racista, etcétera, etcétera. Pero me quería detener efectivamente en el tema docente, ¿no es cierto? Porque el gobierno ha lanzado una campaña contra las paritarias docentes, contra los docentes, en un ataque a la educación pública, donde dicen que le quieren otorgar el 18% de aumento, pero en las reuniones que ha habido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires no es el 18%, es un 10% ahora y es un pago escalonado en varias cuotas que va a terminar en un 8% más en noviembre. Que en eso, Giordano, nos vamos a meter en un ratito nada más, porque también es un gran debate y sobre todo porque tiene distintas aristas, ¿no? Sí. ¿Por qué el año pasado sí, por qué este año no? ¿Por qué hay tanta discusión siempre cuando comienzan las clases? En un ratito nos metemos en eso, pero sí me interesaría saber qué se espera del miércoles, ¿no? Porque realmente se espera la palabra del presidente, va a tener el martes una reunión con su gabinete. Bueno, en primer ¿Qué lugar, están esperando? lo que se espera es que haya un discurso en contra de los docentes. En segundo lugar, no sé si va a decir algo de España, pero en España lo que ha ido a hacer el presidente Macri junto con dirigentes sindicales del ESMAT y de la UON es a copiar más flexibilización laboral para aplicar en Argentina. Y tercero, parece una cosa, un chiste, de que el gobierno supuestamente presentaría un proyecto de ley para terminar con la corrupción de los empresarios privados cuando acaba de salvar al grupo Macri, que es el grupo de su padre, en la condonación de la deuda fabulosa en el correo. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se les expropie, para que se les rematen los bienes al grupo Macri, para que paguen la deuda de verdad que tienen con el correo. Y bueno, y estamos apoyando por supuesto a todos los docentes para la encrucijada que tienen en una pelea muy importante que va a ser un caso testigo para todo el movimiento obrero en relación a las paritarias que se vienen. Galmarini. A ver, aventurarse a qué va a decir el presidente en la Asamblea Legislativa, me parece que solo ha habido trascendidos. En todo caso, sí creo, y en esto voy a compartir con él, que necesitamos resolver algunos temas pendientes que tiene Argentina. La Argentina está con problemas en el sistema educativo. Mirá, esta semana fui a recorrer 4 escuelas en San Isidro, en Boulogne y en Villa Adelina. ¿Sabes lo que me pidieron los docentes que lleve? ¿Qué? Tizas y borradores. Ni me hablaron de la paritaria docente. Cuando sucedió el paro general que llamó Cetera, todos le pedimos al presidente, creo que de todos los sectores políticos, que llame a la paritaria, que resuelva el problema. La educación no es un gasto, es una inversión. Y entonces hay que llamar a la paritaria, tiene que establecer un piso y le tenemos que dar la posibilidad a cada provincia que también se adecue a las condiciones y a las posibilidades de cada una de ellas. Ahora, teniendo en cuenta lo que ellos dos dicen, me interesaría que ustedes me respondan lo siguiente. ¿Por qué, si está tan claro el escenario de los problemas y demás, no se ve desde el gobierno la problemática argentina? ¿Por qué no se ve? Bueno, muchos sostienen que el gobierno es un gobierno de ricos que defiende estos intereses. Entonces, lo que vos considerás un problema, ellos lo consideran... Gobierno que gobierna para ricos, Claro, para a ver, cuando empresarios. nosotros decimos la recesión, la inflación, la desocupación son consecuencias no intencionadas del plan económico, nos estamos equivocando. En realidad, eso es el plan económico. El plan económico es bajar el salario, el plan económico es achicar el gasto público para que los ricos paguen menos impuestos. Y todas estas cosas que nosotros vemos que van sucediendo como conflictos sociales, el gobierno las tiene previstas. Entonces, no responden a esos intereses. Parece... A ver, vos recién preguntabas qué va a decir el presidente. Macri no se destaca por ser un hombre que le dé mucha importancia a las palabras. De hecho, cuando vos escuchás a sus asesores de comunicación, sostienen que más importante que lo que tiene para decir son las sensaciones que tiene que transmitir. Porque en realidad es como una suerte de filosofía del cinismo esto, donde ellos tienen intereses reales e intereses privados, ¿no es cierto? Y esos intereses reales están todo el tiempo maquillados, ¿no es cierto?, para poder plantear, digamos, tranquilamente a la sociedad que dentro de la revolución de la alegría, al mismo tiempo te tenés que acostumbrar a que se terminó la fiesta del populismo. ¿Cómo calificás la visita de Macri a España?
lo que viste en estos días? A mí me parece que fue una puesta en escena, o sea, creo que en términos económicos se puede ir a buscar poco España. España está en recesión hace 6 años, ¿no? Creo que además ahí hay inversiones importantes en la Argentina, pero que tuvieron dificultades enormes, ¿no? Digamos, casi todas las empresas españolas, digamos, tienen situaciones conflictivas en la Argentina. Creo que lo que Macri en realidad fue a buscar fue una suerte de respaldo internacional como consecuencia de un aislamiento político que él mismo se autogeneró, porque hasta el año pasado la Argentina, muchas veces se dice la Argentina estaba aislada, pero lo cierto es que en el año 2014 y 2015 a la Argentina vino Putin, el presidente de Rusia, a la Argentina vino el presidente de la China. O sea, la Argentina se había reconsiderado, digamos, su marco de inserción internacional, digamos, para poder hacer complementaria nuestra economía, digamos, con las economías emergentes del Asia. O sea, yo creo que las consecuencias de la mala lectura de la política internacional de Macri lo llevaron a decir que iba a ganar Hillary cuando termina ganando Trump, lo llevaron a creer que la economía brasilera se iba a recalentar cuando se termina enfriando, lo llevaron a terminar diciendo estupideces en cada una de las conferencias internacionales, como pasó con el presidente de Colombia cuando le preguntan qué opinión tenía acerca del proceso de paz, salió hablando de la selección colombiana de fútbol. Lo mismo ocurre cuando le tocó hablar con Putin, ¿no es cierto?, donde le preguntan sobre problemas de geopolítica y siempre sale por la tangente, porque lamentablemente lo de Macri no son los conceptos, no son las ideas, son las imágenes. A ver qué pasa con Maya. Sí, primero no Que te coincido. veo anotando allí Sí, todo, ¿no? toma Sí. nota de todas las... Todo. No, porque Las respuestas, sí. tomo nota porque han dicho, Giordano dice que está el gobierno en contra, el gobierno jamás se ha manifestado en contra de nadie. Este es un gobierno que reconoce los problemas, de hecho ha sincerado las estadísticas y tenemos un 32%, 33% según indicadores privados, pero el INDEC ha dado un número conciso de la pobreza que nos perjudica a todos. Es empezar a reconocer los problemas, la inflación es un problema, lo ha dicho el presidente de la Nación y ha dicho que quiere que se analice su gobierno en base al índice de pobreza, que al final de su mandato quiere que miremos la pobreza y ver si la Argentina mejoró o no. Esto es claro. Giordano decía en contra, que no reconocemos, una puesta en escena, y acá voy a coincidir con Leandro, en que no le damos valor a las palabras. Nosotros no le damos valor a la palabra, le damos valor a los hechos. La realidad argentina vive de hechos. Gobernaron 28 años de los 33 y tenemos un 32% de pobreza. Si esto lo pudiéramos resolver en 13 meses, lo hubiéramos hecho. Nosotros sentamos las bases y lo dijimos Alcanzaría con que no lo empeore. y lo dijimos desde el día cero. Íbamos a hacer un año de transición donde había que sincerar los números, donde había que mostrar las estadísticas reales, donde había que sentar los problemas en una mesa, donde había que llamar al diálogo. Baradel cierra el diálogo de docente, Cetera llama a un paro nacional, faltando 10 días de negociación. Recordemos los años anteriores, recordemos los 20 años anteriores. Recordemos todos los años anteriores de paritarias abiertas. ¿Cuándo se cerraron las paritarias docentes? En las últimas 2 semanas. En estos, Está bien, pero en estos falta la días han discusión. sucedido, mira, en estos días todo lo que he hablado, tanto en la radio como en el noticiero, es escuchar el paro docente del 6 y el 7 de marzo, que no comienzan las clases y la Claro, gente porque- sigue pidiendo... Con una negociación Porque desde- abierta y con está un bien. llamado al diálogo de la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero acá, a mí hay algo que no me queda claro del conflicto con los docentes. No, y pero sí. discúlpame, eso no es cierto. No hubo diálogo el año pasado, llegaron a un acuerdo a principio de año, iniciaron las clases en tiempo y forma y plantearon que si la inflación era superior al Al porcentaje del acuerdo, la 34%, iban a reabrir. sí, gatillo. Eso no sucedió. En las reuniones Y y este negociaciones año de están este año- planteando, pero discúlpame, yo te dejé, te escuché, déjame hablar. Y este año están planteándole a los docentes en la paritaria de provincia 4 tramos de 4,5, el 18% de una inflación que de mínima estamos evaluando por arriba del 25%. Por encima del presupuesto que aprobaron ustedes. Entonces, yo lo que te quiero decir es esto, estamos un 6% debajo de lo que cayó el salario el año pasado. Estamos hablando de apenas 300 pesos por docente de aumento. Entonces, no es cierto lo que dijiste respecto de que efectivamente están trabajando y los hechos, eso es una mentira. En todo caso decimos, yo tampoco me compro el pasado corrupto, ni quiero este presente de ineficiencia. Lo que ustedes tienen que hacer es escuchar. Perdón, Sebastián. Sufren del síndrome de Lisa. ¿El síndrome de De Lisa. Improvisación, Elisa Carrera. soberbia y avaricia. Se la pasan improvisando, yendo y viniendo. ¿Pero ¿Eso es una frase tuya o referida a alguien? Bueno, la bauticé así. Ahora, quisiera... Vos escuchaste, ¿no? Sí, el porque síndrome de Elisa, hay que de estos notarlo, debates para- políticos uno aprende Sí, sí, mucho. sí, hay que notarlo. El pan dulce de este señor Sí, y el tal síndrome cual. de Pero no Elisa dejemos, de no dejemos No, pasar un bien. dato, no dejemos pasar un dato que dijo Galmarini. No dejemos pasar un dato. Él habla de un 25% de inflación y su bloque, el Frente Renovador, en el Congreso, el presupuesto presentado estipula una inflación entre el 12 y el 17%. Ellos sacan números que es totalmente contrario a lo que aprobaron y votaron en el Congreso. La inflación pero- estipulada no, por no todos los digas economistas pavadas. y por todos No, pero pará, ronda no los digas 17%. Y está la el cláusula presupuesto gatillo. Bueno. se vota en diciembre y hace
previsiones sobre lo que va a suceder. Bueno, era un Si a vos en enero y en febrero estás por arriba del 2%, no le eché la culpa a los demás. Hacete cargo que estás gobernando, querido. Y en todo caso decinos, gracias por acompañarnos. Pero el 25%, sí, nosotros no queremos que le vaya mal a la Argentina. ¿No es una previsión el 25% que me acabas de citar? Sí, no, lo cierto es que el presupuesto... Pero ya tenés arriba del 2% de inflación en los 2 primeros meses del año, querido. Ese discurso que querido. manejan hace tiempo, ya es hora de abandonarlo en la política. Yo creo que el presupuesto está dibujado, eso es evidente, y ahí creo que tiene razón también Damián, porque la verdad es que cuando vos decís, bueno, la proyección es el 18%, ¿no? Pero al mismo tiempo todos los precios regulados por el Estado posibilitan que los aumenten, como las naftas, como la prepaga, como la salud, como los servicios públicos, es evidente que no te va a dar 18%. Entonces, acá hay que entender una cosa, la inflación es una puja entre los precios y los salarios. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Le puso un techo a los salarios, dice la paritaria hasta 18%. ¿No? Porque si no se nos desmadra la economía. Y los precios los liberamos. Entonces, ahora, la paritaria es hasta 18 porque el tema es ese. Sí. De hecho, hablamos con muchísimos representantes de las redes sociales y dicen, bueno, están poniendo el techo en 18. Bueno. Habla la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y dice, no, señores, es el piso el 18. Entonces no sabemos si nos quedamos con el techo, las paredes, el piso. Te voy a explicar cuál es el problema. El gremio docente lo que dice, nosotros perdimos 6 o 7 puntos el año pasado. Entonces, antes de empezar a discutir, lo que nos tienen que reconocer es que hay que recomponer el salario docente. Nosotros no estamos buscando un aumento de salario, estamos buscando la recomposición. Sí. O sea, partamos de reconocer lo que se perdió el año pasado, partamos de reconocer que encima este 18% lo están planteando en cuotas y partamos de reconocer que lo primero que tiene que hacer el ministro de Educación es recibir a los docentes. ¿Por qué no recibe el ministro de Educación a los docentes? Es una mentira. Está el ministro, no hay foto. No hay foto del ministro de Educación con los docentes. Hablemos con Habla el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Tendrían que arrancar el 6. Sí. La paritaria sigue abierta. Tienen que sentarse a dialogar. Baradel ya llamó al paro. No, pero ¿Quién está mintiendo? Están incumpliendo la ley de Sindicato Nacional. ¿Por qué no los recibió antes? Y estalla todo cuando comienzan los docentes voluntarios, los tuits, y ahí comienza toda una batalla. Porque es déficit fiscal, por eso. No lo reciben antes porque están buscando equilibrar el presupuesto a costa de los laburantes. A ver, esta es la explicación. Y es indecible en televisión. No te van a decir, mira, nosotros tenemos un problema. Como le perdonamos el impuesto a los ricos y se desplomó la recaudación, tenemos un problema gigante con el déficit fiscal. La gente está mareada, la gente realmente... Y bueno, pero es lo que te estoy diciendo yo. La gente no sabe si empieza o no las clases el 6 y el 7 de marzo. Pero si le están tomando el pelo, Robert. Ok, pero la gente en realidad, lo que me parece a mí, es que hay un tema de comunicación que no llega bien. Es que ¿cómo van a comunicar si es indecible? A ver, déjame decir esto porque si no, no se entiende. El gobierno, lo que quiere hacer el gobierno es imposible de decir en palabra, porque lo que quiere hacer el gobierno es que los docentes sean más pobres de lo que eran hace 2 años atrás. ¿Por qué? Para equilibrar el presupuesto, es así. ¿Sabés cuánto sería, por ejemplo, que lo dijo Baradel la semana pasada, cuánto sería lo que en total lo que los docentes están buscando? 50.000 millones de pesos. Sí. 50.000 millones de pesos para garantizar el 35% de aumento salarial que permitiría ganarle a la inflación de este año y recomponer lo que se perdió el año pasado. Quería decir que el representante del gobierno le está copiando el doble discurso al gobierno anterior y está mintiendo por lo siguiente. Había una paritaria nacional que el gobierno nacional la desconoce. Y Macri ha dicho de que no se va a hacer cargo de ninguna escuela, de ningún salario docente. ¿Por qué? Porque en la década del menemismo se transfirieron todas las escuelas a los gobernadores y hoy Macri, con la complicidad de los gobernadores, que muchos son de la oposición, le están fijando un 18% a los maestros. ¿Sabés cuánto gana un docente en la provincia de Buenos Aires de básico? 4.200 pesos. La gobernadora Vidal está pagando 9.300 pesos, o sea que la diferencia es en negro. En negro. En la ciudad de Buenos Aires, el aumento que le ofrece el gobierno, dicho por Jorge Adaro, dirigente nacional del gremio de ADEMIS, 36 pesos por día. Un kilo de pan vale 50 pesos. O sea, Macri, Vidal y los gobernadores... ¿Dónde sacas esos números? ¿Cómo que no sacas el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, claro, 9.700 el mínimo docente y el promedio... No, pero la mayoría de esos en negro. O sea, Vidal está pagando sueldos en negro. ¿Me entendés lo que te digo? Macri y Vidal son pagadores, se diría, de sueldos en negro. Está pagando en negro. ¿Vos sabías que se está pagando en negro o no? Que se está pagando en negro, que la mayoría del salario docente es en negro. Hablamos de un piso del 18%. Que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires hacen falta 33 escuelas que está reclamando el Frente de Izquierda y ADEMIS. El piso lo tiene que poner el Ministerio de Trabajo porque la paritaria nacional docente, o sea, ¿qué pasó? El menemismo descentralizó la educación. ¿Cómo lo va a poner el Ministerio de Trabajo si acaba de desconocerle la paritaria a los bancarios? El ministro Triaca, se reunieron los bancarios, lograron un aumento de salario del 24%, el ministro Triaca intervino para desconocer la paritaria bancaria
bancaria cuando los Coincido bancos con ya vos. estaban De todas arrodillados maneras, el año- pagando un poco la 24%. discusión. Marini. Hay que clarificar la discusión. Por un lado está la paritaria provincial, Claro. que estaba en Claro. debate mientras los docentes estaban esperando sentarse en la mesa de la paritaria nacional, como dice el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Que es lo que sucedió el año pasado y las clases comenzaron. Exacto, y como tiene en que tiempo y suceder forma. porque lo manda la ley. Sí. En esa paritaria Sí. no se construyó un piso de aumento salarial y el gobierno está diciendo yo le delego a las provincias. Si las provincias no tienen los recursos para acceder a ese aumento salarial y llegar a un acuerdo con los docentes, lo que tiene que hacer el gobierno nacional no es desconocer el problema que tienen las provincias, porque el problema de la educación es de todos. Y entonces los tiene que convocar, tiene que establecer un piso y en su caso tendría que sentarse con las provincias, Se reunieron todos los provincia de Buenos gobernadores. Aires, pero déjame terminar, porque si no, no podemos clarificar lo que está pasando. Y sentarse con cada una de las provincias con conflicto y asistirlos y ayudarlos y acompañarlos para que tengamos el inicio de clases y que no es solamente una discusión salarial, sino una discusión de las condiciones de educación. Yo te invito a recorrer las escuelas del conurbano bonaerense. Sí, mi madre es docente, o sea que Bueno. tengo recontra reconocido el tema también desde hace muchísimos años. Ni siquiera te están pidiendo las condiciones ideales, no te están pidiendo aire acondicionado. No, está- porque aparte Tizas y borradores. Y además las computadoras para los chicos también se discuten Sí, esto, y insumos en general. Estamos De hecho, 100% de hay acuerdo. establecimientos que están derruidos, pero que esto no es de ahora tampoco. Esto viene de hace Pero un yo no montón me de quiero- años. Te insisto, yo Mira, no quiero yo desde- quedar condenado. yo te digo una cosa. Ni a la No, ni el corrupción, no, no. ni a la Desde que yo ineficiencia. estudié yo soy mendocino y estudié en el Colegio Liceo Agrícola, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Te estoy hablando hace mucho tiempo, no mucho, pero algún tiempo atrás. Da. Cada vez que yo empezaba ¿Se te las cayó una clases, sota, no? no se me cayó ninguna sota para nada. A lo que voy, cada vez que se empezaban las clases, siempre estaba el miedo de si empezaban las clases y se tomaba el colegio, llegabas allí, a veces no estaban los profesores, no tenías ni Es que tiza, no se encuentra esta no tenías fecha. ni pizarrones, nada. Y te estoy hablando en el año egresé en el año 97. Claro. Hace cuenta atrás. Cada vez que iban a comenzar las clases, siempre era el mismo problema con los docentes. Nunca en este país se le reconoció el trabajo al maestro. Es al que, profesor, y al que docente. además la educación es pilar fundamental de una nación, porque después, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero aquel educando que hoy se está preparando, pasado mañana, dentro de 10 años, 20, no importa, tal vez es quien nos conduce a futuro, es el presidente Igual no sé de la de qué nos nación. asustamos, porque la verdad que en la ciudad de Buenos Aires, cuando a Macri le tocó gobernar, lo que hizo fue bajar el presupuesto en términos proporcionales tanto de la salud pública como de la educación pública. No es una prioridad para este gobierno. Hoy. es el Eso ya lo punto. hemos discutido. No, sería bueno, obviamente, sería bueno que los obviamente. distintos bloques, incluyendo el Frente para la Victoria, podamos sancionar las leyes que propuso Sí, está bien. en la apertura de Arranquen por sesiones. cumplir lo que por tiene. En la ejemplo, apertura de pongo sesiones de sancionar la la ley. por Pero cumplir. déjame hablar, Leandro, también. Sí, igual me interrumpiste vos. No, yo me dijiste, Pero sería porque bueno tal cosa. te metes en la ciudad de Buenos Aires, nos vamos 5 te años estoy para diciendo atrás. por qué para este Empecemos gobierno a no es mirar un poco prioridad. para adelante. Sí, miremos para adelante. A ver, miremos desde ahora para adelante. Miremos para adelante. Lo que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo es convocar a la paritaria nacional docente. Eso ¿Por qué no la convoca? Yo te voy a explicar. Porque no tiene Porque ninguna cuando las escuela provi- en el gobierno déjame, nacional. y te voy a explicar por qué no la convoca. Pues es un problema fiscal. No quiere poner la plata el señor Duhovne, para que se entienda, digamos. El Ministerio de Hacienda no la quiere No, poner. no es así. Porque las provincias que no logran, que no logran pagar los salarios que fija la paritaria nacional, porque si no, no se va a entender. Déjame un minuto, Sí. que no me interrumpes. No te dije nada. Y no se En piensen los, entre ustedes por no en se los entiendan. 90, Me estaba atajando a mí para que no me interrumpiera. en los 90 se descentralizó la educación. Sí. ¿tá? Antes había un Ministerio de Educación Nacional, Sí. bueno, eso dejó de existir, ¿no es cierto? Y pasó a haber un montón de ministerios provinciales y el Ministerio Nacional medio como que quedó descolgado, no se sabía bien qué hacía porque, como decía recién también, no tiene colegio. Creo que en el año 2009, 2008-2009, se vota una ley que es la paritaria nacional docente, ¿no es cierto? Donde el Ministerio de Educación pacta con los sindicatos de todos los gremios docentes, que son un montón, un piso. Y después cada uno en su provincia, desde ese piso negocia un poquitito más. Bien. Pero no se puede un poquitito menos. ¿Qué pasa? Las provincias que no lo pueden pagar, el Estado Nacional los asiste con un fondo Bien. especial. Esperame un segundito que tenemos una alerta. Bueno.